Contar en un vídeo muy pequeñito el por qué hay un riesgo moral, un moral hazard en la subida de la inflación y por qué, a pesar de lo que se dice, de alguna manera a la economía internacional le interesa que la inflación suba. La inflación siempre se ha dicho que es un impuesto para los pobres y desgraciadamente así va a ser. La inflación en épocas pasadas, cuando subía la inflación, subían los tipos de interés nominales. Esta era la teoría de Fisher. En esta coyuntura no se va a cumplir esta circunstancia porque, a diferencia de épocas anteriores, el endeudamiento público y privado a nivel mundial es brutal, es superior a más del 300% sobre PIB. Por tanto, los tipos de interés, aunque van a subir porque la inflación se les ha ido de madre a los agentes económicos internacionales, pues no va a hacer que suban los tipos de interés tanto como debieran para mantener una economía sana. La cuestión es que la inflación ha venido para quedarse, no va a ser tan transitoria como nos están diciendo, y los motivos que podemos encontrar son, en primer lugar, que a la economía mundial, a los estados de las principales economías desarrolladas les viene bien que haya inflación. Por supuesto, una inflación del 7 no viene bien a ninguna economía, pero una inflación del 2, del 3, del 3,5 ya se advirtió que sería tolerada en aras de la recuperación por la que apostaban todas las economías después de la pandemia. El primer motivo por el que la inflación ha venido para quedarse es que todavía estamos en la denominada NIRP, Negative Interest Rate Policy. De hecho, el Euribor pues continúa en negativo pese al rally que se ha metido estos días. De hecho, debería de estar muchísimo más arriba, pero está contenido por este endeudamiento que tenemos los principales países desarrollados. Por tanto, el primer factor, política monetaria expansiva. El segundo factor es la necesaria política fiscal expansiva que es muy necesaria después de la pandemia y en Europa se ha llegado a llamar los PERTEs, planes de reconstrucción europea, necesarios para que la economía pues no se estanque y tengamos una forma de L, sino un estancamiento en forma de una recuperación en forma de V o de U. Otro factor que va a hacer más de fondo que hace que la inflación haya venido para quedarse es la vuelta al proteccionismo. Desde la pandemia, muchas economías occidentales desarrolladas, entre comillas desarrolladas, se han dado cuenta que mucha de la producción de productos básicos estaba tan deslocalizada que, por ejemplo, las mascarillas, pues en momentos de extrema necesidad no teníamos ese tipo de producción en local. Al volver a producir en local, los salarios, como aquí son mayores, va a hacer que el nivel general de precios también suba. A pesar de que la globalización no se va a acabar, sí que volvemos hacia un cierto proteccionismo, pero los países que sigan exportando de economías en desarrollo, como los famosos BRICS, en este caso pues nos centraremos sobre todo en China, India y Sudáfrica, después de muchos años exportando deflación, ahora los trabajadores de esas economías exigen lógicamente unos salarios un poco más dignos y por tanto esto también se va a trasladar en los precios de los productos que importamos y que consumimos y por tanto también subirá al alza la inflación. Por supuesto, otro de los factores que ya está haciendo, aunque se nos han olvidado el resto, que la inflación suba, es la guerra, que esperemos que no se convierta en un conflicto bélico mundial entre Rusia y Ucrania, que ha disparado el precio del crudo, del petróleo y del gas. Y por tanto esto está haciendo que en economías como la española pues tengamos serios problemas de capacidad adquisitiva. El siguiente efecto serían los efectos de segunda ronda, serían que, dado que la inflación está tan elevada y la economía un shock tan fuerte no lo puede soportar, hace que los transportistas en este caso pues protesten, incluso paralicen la economía y provoquen aún más una recesión que no es querida por nadie. Y el séptimo elemento serían los efectos que yo llamo de tercera ronda, que será la inevitable subida de los salarios de los trabajadores. ¿Cuál es el riesgo aquí? Como hemos dicho al principio del vídeo, la inflación es un impuesto para los trabajadores, invisible y letal para la clase trabajadora. Por eso los trabajadores tenemos que presionar a nuestros representantes sindicales
para que si los salarios suben interanualmente, si los precios suben interanualmente, nuestros salarios deben subir interanualmente. Si ahora se adopta el criterio de subir los salarios conforme la media aritmética, las subidas van a ser insuficientes y al final con una subida del 7, si aceptamos una revalorización de salarios del 3, la pérdida de capacidad adquisitiva acumulada de años anteriores más esta de 2022 y probablemente de 2023 hará que finalmente, efectivamente, se cumpla este moral hazard y que los trabajadores paguemos el pato. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo. He tratado de sintetizar de manera muy rápida los aspectos más relevantes y nos vemos en el siguiente vídeo. Queremos remarcar que este vídeo quiere hacer hincapié en que sindicatos que no son los tradicionales como UGT Comisiones estamos reivindicando estas circunstancias de la subida del IPC porque imaginaros que en una actual coyuntura de prácticamente hiperinflación, incluso a lo mejor vamos a esta inflación, habrá un alto crecimiento de los precios y muy poco crecimiento. A muchos trabajadores, como por ejemplo los que nos hemos integrado de Bankia en CaixaBank, nos han congelado el salario durante 5 años y no es que nos suban el IPC interanualmente o con la media del año anterior, es que en el convenio está ligada la revalorización de los salarios a la productividad y esa media hace que para este año se haya convenido un 0,75% de subida cuando la inflación está más del 7% y sin embargo a nosotros la subida va a ser 0. Esto es intolerable y no tenemos que callar. Esto tienen que saber los sindicatos que asumen la bandera de la representación a nivel global, que esto es intolerable, que hay que acabar con esta discriminación de precios y que los trabajadores no hemos causado esta crisis y por tanto no tenemos que pagar el pato de esta coyuntura. Hay fórmulas mucho más certeras para solventar esta crisis y desde luego es totalmente exigible que nos revaloricen de una vez por todas nuestros salarios al IPC.